Hola, en este momento haremos un breve resumen de la historia del español en América Latina. Para esto tendré en cuenta el texto del español en contacto con otras lenguas, principalmente el capítulo número 5, este contacto con lenguas europeas en el Cono Sur. Para comenzar, creo que es importante que se defina qué es el Cono Sur. Con esto se hace referencia a los países de América del Sur, principalmente Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. Ahora hablemos un poco de lo que pasó en las épocas coloniales. El Cono Sur recibió poca atención por parte de la corona española durante toda esta época, básicamente porque en estos territorios no habían minas de oro o de plata, y también se consideraba como una región inaccesible debido a que no contaba con permiso para comerciar con España a pesar de sus puntos estratégicos como los puertos naturales que poseen estos territorios. Sin embargo, eh, los españoles luego de cierto tiempo se dieron a la tarea de parar la incursión de otros extranjeros como los portugueses y los británicos. Esta situación desencadenó muchas luchas por la dominación de este territorio. Mm, Luego de las luchas, cuando ya se constituyó el país uruguayo, este se sintió amenazado por la presencia de los portugueses, lo cual, por lo cual tomó medidas muy, muy, muy ciertas, como que en las escuelas se enseñara el castellano y que este fuera el idioma oficial en el territorio uruguayo. Esta y otras acciones relativamente nuevas desde el punto social, tanto económico y cultural, han permitido que se dé el desplazamiento del idioma portugués en la mayor parte del territorio uruguayo. A pesar de esto, en la parte norte de este país, en la frontera con Brasil, se da una situación contraria a lo del resto del país. Investigadores como el señor Runa encuentran ciertas particularidades en esta parte. Entre ellas, según dice el autor, hay varios dialectos portugueses uruguayos, entre los que se reconoce el fronterizo, una habla que no es ni español, pero tampoco es portugués puro, sino que es una combinación de ambos. El fronterizo no lo comprenden españoles ni portugueses puramente portugueses. Hablando en términos generales, además de la situación con el fronterizo, es poca la incursión que ha tenido el portugués en Uruguay con relación a la influencia que ha tenido el español con el portugués. Mm, Aunque en esta parte es importante resaltar que han sido pocas las investigaciones realizadas en este campo. También se resalta que hay algunos cambios en el habla desde la morfología y desde la fonología, mientras que el portugués hay préstamos, como es el caso de los días de la semana y el uso de algunos marcadores como pues en vez del pois original del portugués. En algunas investigaciones desde la fonología se nota el cambio. En las letras, por ejemplo, la E suena como una I. En la palabra película tiende a sonar como pilícula. También la O tiene un pequeño cambio, tiende a sonar como U. En la palabra tío, por ejemplo, tiende a sonar como tío. Y algunos otros sonidos son cambiados de, a causa del contacto que se da con el portugués. Desde la morfología se encontró que eh, se usa en el español los pronombres personales para referirse a entidades inanimadas. Ahora bien, pasemos
a lo que fue el inglés en Buenos Aires. En este lugar hubo una gran influencia por parte de los británicos debido al gran comercio entre estas naciones. Sin embargo, la comunidad inglesa que vivía en Argentina y que manipulaba ese capital se mantenía aislada del resto de la población, manteniendo sus propios colegios y demás instituciones con las cuales conservaban su cultura y no se mezclaban con los nativos. Después, esto ocasionó que después del ocaso del Imperio Británico, que sucedió luego de la Segunda Guerra Mundial, el resultado fuera que los ingleses de las nuevas generaciones dejaran de lado su idioma y empezaran a hablar el español sin involucrar a palabras o formas del inglés. Además de los idiomas que ya hemos mencionado y los lugares que ya hemos mencionado, en Argentina podemos hablar del danés y el alemán. Estas dos culturas tuvieron un proceso más o menos parecido. Formaron colonias apartes con un carácter muy rural, tuvieron sus propias instituciones y por esto algunos investigadores creen que es que se han mantenido intactos y que no han dado mayor influencia a la comunidad. Pero esta situación está cambiando debido a que en el trabajo y en las escuelas empieza a exigirse cada vez más el uso del español. También se debe resaltar que el español afecta un poco la fonología de los otros idiomas con los que entra en contacto. Ahora hablemos un poco de la influencia de otros idiomas en Paraguay. El alemán, por ejemplo, tuvo lugar en ese país debido a la gran migración que se desplazó hacia ese lugar más o menos a partir del 1850. Aunque esta cultura no fue la única en llegar a ese lugar, también hubo una gran migración de hablantes del Plattdeutsch, que es un dialecto del norte de Alemania y es propio de los Países Bajos. Incluso se notó la llegada de inmigrantes canadienses, y al igual que los demás grupos que ya habían llegado a este país, se dieron a la tarea de vivir aislados en un ambiente rural, manteniendo así su cultura prácticamente intacta. Ahora vamos a la influencia del italiano. En Buenos Aires empezaron a llegar muchas personas italianas a partir de 1861. Llegaron de diferentes partes de Italia, de diferentes regiones. Estos grupos lograron una clase de comerciantes, la cual fue muy bien recibida por los argentinos. Así que de pronto se mezclaron la cultura de un grupo con la cultura del otro, además del idioma. De esta forma tuvo lugar el cocoliche. Para algunos investigadores este dialecto no es más que el paso dado por los italianos para aprender el español y pues según ellos está condenado a morir en unos pocos años. También tuvo lugar el lumbardo, que significa ladrón y es relacionado con el vicio, las apuestas y las carreras de caballo, entre otras. Finalmente, podemos concluir que los procesos dados entre los diferentes contactos han sido diferentes y con estas situaciones el español ha adquirido ciertos cambios y variaciones tanto desde lo morfológico como desde lo fonológico. En esta parte resalto lo que se menciona en alguna parte del texto. El italiano había tomado una entonación diferente. Finalmente, agradezco mucho su atención.